estamos ya a pocas semanas de que dé inicio formalmente, oficialmente, la campaña presidencial en México el 1 de marzo, y a poquísimos días con este nuevo plazo que se ha dado para que culmine el proceso de registro de los mexicanos que desean votar desde el extranjero. Y este tema me lleva a compartir con ustedes primero una anécdota, pero también una reflexión yendo hacia adelante, hacia el 2 de junio, y que tiene que ver precisamente con este tema, el voto de los mexicanos en el extranjero. Como muchos de ustedes recordarán, en el 2005 fue la primera vez que finalmente el entonces aún IFE, con el aval del Congreso de la Unión, aprobaron una iniciativa de ley que permitió por primera vez en la historia política de México el que los mexicanos que residían en el extranjero pudiesen votar, es decir, garantizando el empoderamiento político de sobre todo la diáspora mexicana en Estados Unidos, pero también garantizando los mismos derechos para todos los mexicanos y evitando este paradigma de mexicanos de primera y mexicanos de segunda. La Secretaría de Relaciones Exteriores cada enero, cada inicio de año, convoca lo que se llama la reunión de embajadores y cónsules, la REC, en la que trae a todos los cónsules y a todos los embajadores y a todos los representantes permanentes de misiones al país, un poco para guiar lo que será la hoja de ruta de trabajo del año. Y en el 2005, uno de los ponentes era el entonces consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que con el debate y la discusión que se estaba dando en ese momento camino a la elección presidencial de 2006, donde se contemplaba por primera vez dar este derecho al voto desde el extranjero, llegó a la reunión de cónsules y embajadores para comentar cómo se estaba concibiendo este proceso. Y lo que en ese momento Ugalde compartía con los embajadores y cónsules es que el IFE estaba pensando en poder instalar urnas en los consulados, lo cual generó una enorme reacción de varios de nosotros en lo que se llamó a las pocas horas en el argot de la Cancillería la rebelión del Bronx. 4 o 5 cónsules generales, Jorge Lomónaco en Miami, Carlos Sada que estaba en Chicago, yo que era cónsul general en Nueva York, un par más en consulados enormemente importantes en términos del peso de la población mexicana y la presencia de mexicanos en esas zonas urbanas del país. Pues levantamos la mano y dijimos, esto es una barrabasada. ¿Por qué nos oponíamos a que hubiera casillas en los consulados? Porque, como ustedes recordarán, después de la elección presidencial del 88 en México y pues, el fraude que se comete en ese momento, el Estado mexicano desarrolla a través de la red consular una relación pues básicamente clientelar con los liderazgos de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y desde hace ya varios años, para ese momento, en el 2005, la Cancillería mexicana había venido trabajando en reventar ese paradigma, en darle la vuelta, en convencer a nuestras comunidades, a nuestros líderes comunitarios, que los consulados, más allá de las preferencias personales, del perfil y del historial de los cónsules, sobre todo los cónsules de carrera en el servicio mexicano, que estos eran consulados que servían a la comunidad sin distingo de filiación partidista o de sesgo partidista. Y habíamos venido avanzando de manera exitosa en cambiar ese paradigma. Lo que argumentábamos era que bien que se dé finalmente el derecho al voto, pero pues que se instalen las casillas en universidades, en auditorios, en escuelas, pero no en los consulados. ¿Por qué? Porque lo que nos daba miedo es que algún líder comunitario pudiese decir, sin pruebas, en el consulado sutano, en el cónsul tal o tal cónsul, me dicen que están desapareciendo las boletas, que quemaron papeletas, que se llevaron las urnas y que algo así, con la desconfianza que había todavía en ese momento de muchos líderes comunitarios al papel de los cónsules, podía dar al traste con un ejercicio que era importantísimo para la vitalidad democrática del país. Ahora avancemos, hagamos fast forward al 2024, en donde no solo el ahora INE ha credencializado fuera del país, sino que instalará casillas en 20 consulados en Estados Unidos. ¿Por qué es importante este tema? Porque esto está empatado con una de las características más preocupantes de
negligencia profesional del presidente López Obrador en el manejo de la política exterior, que es, a pesar de haber subrayado que era distinto a sus antecesores, en distinguirse por ser el presidente que más nombramientos políticos ha hecho a las titularidades de embajadas, consulados, representaciones de México en el extranjero. Es decir, como nunca, todos los presidentes en el pasado han hecho designaciones políticas, pero como nunca hemos tenido ahora, en estos 5 años y pico, el número de designaciones políticas fuera del Servicio Exterior Mexicano a personas vinculadas con la 4T o a personas a las que se les está pagando favores políticos por parte de la 4T. Y de los 53 consulados que hay en Estados Unidos, 16 de ellos están encabezados por personas con este perfil. Y en estos consulados ya se empiezan a oír preocupaciones de que algunos de estos titulares están agitando y tratando de movilizar el voto a favor de Morena para ir a los consulados el 2 de junio y masivamente votar a favor del partido en el poder. Algunos cónsules incluso han estado agitando para que el IFE coloque más boletas de las que el IFE ha decidido colocar, aparentemente 1,000 por cada uno de los consulados que participarán en este proceso. Y esto está despertando inquietud de que hay señas de que hay una especie de operación acarreo para movilizar el voto a favor de uno de los dos partidos políticos en contienda en la elección. Si bien el universo potencial de mexicanos que podrían ejercer el derecho al voto, estamos hablando de millones y la gran mayoría de ellos en Estados Unidos, el hecho es que hasta el día de hoy solo se han registrado un poco más de 100,000, pero aún así el potencial de que pudiera haber algún problema, algún incidente, alguna acusación el 2 de junio en algunas de las sedes consulares por este tipo de prácticas, pues es un tema que genera preocupación. Y si a esto además le agregamos que desde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, el titular del Instituto para los Mexicanos en el Extranjero, que es una instancia de la Cancillería que vincula a la diplomacia mexicana con la gran diáspora mexicana en el mundo, sobre todo evidentemente en Estados Unidos, que es donde está la gran mayoría de los 12 millones y pico mexicanos que viven en el extranjero, que desde allí una persona con vínculos a la 4T, puesto por la 4T al frente del Instituto para los Mexicanos en el Exterior, está también movilizando y usando esta oficina y esta instancia para movilizar el voto a favor de Morena. Habrá que estar muy pendientes, puede ser un tema bien complejo yendo hacia adelante en las próximas semanas y habrá que ver qué es lo que ocurre en algunas de estas sedes consulares en donde ya ha habido algunos líderes comunitarios, incluso algunos miembros del Servicio Exterior Mexicano que han empezado a levantar la ceja por algunas de las prácticas que se están viendo desde allí camino al 2 de junio y los procesos de votación que se celebrarán en 20 de estos consulados en Estados Unidos.